Buenas tardes, mi nombre es Vegana Basalo Israel y les voy a explicar la práctica número 23 que nos da esta serie de instrucciones junto con este archivo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con estas librerías, aquí se las dejo en pantalla. Cargamos nuestra gráfica y en mi caso la gráfica tiene un botón que le cambié el objeto de nombre a botón, en su caso diría push button. Después lo asignamos a esta función que más adelante la voy a explicar. Esta sección es para generar la figura y la tabla. Con la librería Matplotlib podemos crear la figura y también tenemos que usar esta propiedad que se llama Figure Canvas para poder trabajar desde PyQt6. Es como el que conecta esos dos conceptos. Bien, buscamos el nombre de gráfica. En mi caso gráfica es tal cual el widget que le cambié su nombre a gráfica. En su caso tal vez diga gráfica widget o no sé cómo diría. También tenemos que organizar la tabla y también buscar el table widget que también nos pide una tabla. Bien, ahora voy a explicar la función. Con esta función primero lo que hacemos es buscar el archivo. Después del archivo tenemos que cargar el archivo. Luego tenemos que leer las hojas, así como el primer número de la primera hoja que hay en el archivo de Excel. También tenemos que buscar las columnas llamadas país y las columnas llamadas PIB. Bien, después de eso tenemos que hacer este if. Si este if se cumplió, quiere decir que así como lo escribimos como pip y país, quiere decir que así viene en el Excel. Después cargamos solamente esas dos columnas que buscamos y buscamos los pip mayores de los países que hay cargados dentro de ese archivo. Después, si es que se cumplió, va a mostrar la tabla. Si no, pues le va a mostrar este mensajito al usuario que pues la tabla no está inicializada correctamente, o por otro caso, si no se llegó a encontrar estas dos columnas, bueno, pues entonces le va a decir que no se encontraron las columnas. Bien, ahora tenemos que definir la variable plotear. ¿Por qué? Porque aquí la utilizamos. Bien, plotear. ¿Esto qué es lo que hace? Primero que nada, aquí limpiamos la gráfica. Este plotear es para la gráfica. Lo que hacemos primero es limpiarla. Después tenemos que darle los valores a la gráfica, que en este caso X va a ser para los países y Y para el PIB. Le ponemos sus títulos. Este simplemente los rota 45 grados para que no se empalme. Y lo dibuja. En el caso de la tabla, que lo pusimos aquí, mostrar la tabla. Bien, esta tabla tiene esta función. Primero lo que tenemos que hacer es contar el número de filas. El número de filas no tiene bueno, en este caso yo no se lo puse como un valor constante, porque el número de filas va a depender de qué tantos países son. El número de columnas sí lo puse fijo, ¿por qué? Porque el número de columnas solamente sabemos que hay PIB y país. Bien, pues le ponemos sus títulos y después simplemente en este caso los vamos a enumerar. Este for lo único que hace es, bueno, lo que hace esta línea simplemente hace el primer valor a la columna país y el segundo valor a la columna PIB en str. ¿Por qué? Porque el QTableWidgetItem solamente acepta datos en .string. Por eso le tenemos que definir aquí en str. Y este ciclo lo único que va a hacer es ir moviendo los datos para ir leyendo constantemente todos los datos. Bien, les voy a mostrar cómo queda. Deje que inicie. Bien, aquí tengo mi tabla y esta es mi gráfica. Voy a buscar que en mi caso se llama, permítanme, datos. Creo que se llama datos PIB. Dejen que cargue y listo. Miren, aquí me generó la tabla con los mayores países con más PIB y aquí está la tablita, en la gráfica y la tabla. Eso sería todo. El video duró un poco más de 3 minutos, pero era necesario explicarlo todo. Muchas gracias.